Su palabra dice que Dios pelea por su pueblo. En esta mañana Él está peleando por ti. Y esta frase con nosotros: y yo sé que va conmigo, va por mí, y quien a mis enemigos hace oír. Una vez más, todos juntos. Dios imparable, Dios de imposibles e inigualable, eres invencible. Dios imparable, Dios de imposibles e inigualable, eres invencible. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti. Te tengo a ti, oh, no me falta nada si te tengo a ti. Amén, Señor. No nos falta nada, Padre, porque te tenemos a ti, Señor. Y en ese momento le doy el lugar a mi hermano Gerardo Robledo, que va a impartir el mensaje esta mañana. Buenas tardes, ya tarde, sí, ya pasaron de las 12. Y he escuchado la voz de Dios para poder compartir lo que verdaderamente Dios quiere traernos en esta tarde para todos nosotros. No lo que yo sienta, no lo que yo piense, sino lo que Él tiene para nosotros en este día. Voy a pedirles que inclinemos nuestro rostro y vamos a orar pidiéndole a Dios su dirección. Sí. Padre Santo, gracias te damos por este privilegio. Queremos que tu palabra, que es punzante y que penetra todo nuestro ser, así lo haga el día de hoy. Primeramente en mi corazón, en mi alma y en la de cada uno de mis hermanos aquí presentes. Sé tú con nosotros, Señor, y que tu Espíritu sobreabunde en nuestro ser y en este lugar. Te lo pedimos por Cristo Jesús. Amén. Amén. Y orando a Dios durante la semana, preguntándole qué era lo que quería que compartiéramos en este día, llegó a mi corazón y a mi mente y a mi alma una palabra que seguramente ya hemos escuchado, la palabra esperanza. La hemos vivido, la hemos compartido y la conocemos. Pero ¿qué significa en sí la palabra esperanza? La palabra esperanza significa confianza en lograr una cosa o de que se realice algo que se desea. Esa es la esperanza, el ver un tanto hacia el futuro. El querer que se logre algo o se realice algo que se desea. Pero si bien es cierto, mis hermanos, es que vivimos en un mundo de incertidumbre,
en un mundo en el que nos inunda la desesperanza, en un mundo en el que perdemos toda esperanza de todo lo que nos rodea y en todos los sentidos. Y esto nos ataca a todos, la desesperanza, cristianos y no cristianos. Y la incertidumbre en que vivimos, hermanos, es una incertidumbre que abarca, les decía, en todos los sentidos. Abarca el ámbito social, donde tenemos una sociedad cada día más desquebrajada, una sociedad que casi ya no tiene valores, una sociedad donde las familias, al poco tiempo de que se formaron, se desintegran. Una sociedad en la que ya no se puede vivir en sociedad. Ya no podemos tener la comunión unos con otros. La incertidumbre también nos llega por el lado económico. Existe una gran mala distribución de la riqueza. Los salarios donde quiera son muy bajos. Dicen por ahí luego que nos llevan a sobrevivir y no a vivir realmente. La incertidumbre también en el ámbito de la salud, donde los servicios médicos cada día son más difíciles de tener acceso a ellos, donde surgen hasta nuevas enfermedades y las que ya existían, microbios, virus, bacterias que luego se multiplican y se alteran y son más fuertes que antes y ya no son controlados por los medicamentos. Tenemos también una incertidumbre en nuestro medio ambiente, donde cada día es destruido más el entorno en el que vivimos, el planeta, nuestra tierra, nuestra ciudad. Todo es destruido y esto nos hace vivir en incertidumbre y más allá en una desesperanza. Y el mundo, en realidad, mis hermanos, está así. Es innegable decir que esto que acabo de mencionar no existe porque nos toca vivirlos a usted y a mí. Pero cuando ponemos nuestra esperanza en nosotros mismos o en lo que nos rodea y nos olvidamos de que Dios existe y de que Dios tiene esperanza para usted y para mí, entonces perdemos toda esperanza. Cuando empezamos a vivir bajo nuestras propias fuerzas, bajo lo que pensamos, nuestros conocimientos, entonces perdemos toda esperanza, mis hermanos. En Job 8, del 11 al 13 dice: ¿acaso el junco crecerá sin lodo? ¿Acaso la hierba crecerá sin agua? Dice: todas ellas se secarán. Pero el hombre que confía en Dios tiene esperanza. Aunque vea todas esas cosas negativas a su alrededor, el hombre tiene esperanza. Y Dios le ha dado esa esperanza, mis hermanos. Quiero decirle así que existen 3 clases de esperanza. 3 clases de esperanzas que nos toca incluso a veces vivir y que conocemos. La primera de ellas es la esperanza ilusa. Esta esperanza ilusa es cuando deseamos que las cosas se acomoden a nuestras necesidades, cuando deseamos que así sean las cosas, porque es lo que yo necesito en este momento. Esa es la esperanza ilusa. Y me dice la palabra ilusa, que es una ilusión, es una mentira, la esperanza ilusa. Déjeme, le doy un ejemplo de esta esperanza ilusa. Es como cuando venimos por la calle y venimos con el tiempo muy apretado para llegar a una cita y sabemos que en nuestro camino se aparece por ahí unos rieles del ferrocarril y vamos pensando: no quiero que en este momento se atraviese el tren porque seguramente voy a llegar tarde a mi cita.
Esa es la esperanza ilusa, desear que algo que se acomode a nuestras necesidades. Pero si sabemos que el tren pasa a cierta hora y es la hora en que yo voy a pasar, nada lo va a detener, mis hermanos. El tren va a pasar, porque es su hora y así está establecido. Yo quiero que el tren se acomode a mi horario y eso no va a pasar. Esa es la esperanza ilusa. O es cuando vamos por la calle y vamos ya con una velocidad y a la carrera, tratando de llegar rápido a algún lugar, que no pinte rojo, que no pinte rojo. Pero no, el semáforo tiene su tiempo, están programados y va a pintar rojo. Y nos vamos a tener que detener por fuerza, y si no vamos a tener un accidente. Esa es la esperanza ilusa, mis hermanos. Enseguida le nombraré lo que es la esperanza expectante. ¿Cuál es la esperanza expectante? Es cuando estamos esperando que suceda algo o se cumpla algo que está determinado por el tiempo o por ciertas circunstancias. ¿Sí me explico? Es cuando yo deseo que se cumpla algo, pero ese algo está determinado al tiempo o a ciertas circunstancias. Por ejemplo, yo deseaba que mi hijo se titulara, pero para eso tuvieron que suceder varias cosas. Tuvo que esperar el tiempo de estudio, que fueron 5 años. Tuvo que esperar a librar todas las materias, a poder acreditarlas y cumplir todos los requisitos restantes. Hasta entonces se pudo graduar. Esa es la esperanza expectante. Cuando estamos expectantes de algo, pero nada más. Tenemos que esperar circunstancias y tiempos para que se acomoden y pueda llegar eso que esperamos. O es también cuando una madre embarazada está a la expectativa de que nazca su bebé. Está a la expectativa. Esto es, tiene que esperar un tiempo para que el bebé se forme y pueda este bebé nacer sano, sin ningún problema. Esa es la esperanza expectante. Pero hay una esperanza, y es la mejor de todas, que es la esperanza segura. Dice en Hebreos 11:1, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La fe y la esperanza segura, mis hermanos, siempre van de la mano, porque la esperanza segura viene de Dios y es a través de la fe. No es a través de circunstancias, no es a través de hechos que nosotros deseamos o que se den. No, mis hermanos, es por la puritita voluntad de Dios. Esa es la esperanza segura y siempre va tomada de la mano de la fe. Y es en la fe donde se basa esta esperanza segura que Dios nos ofrece a usted y a mí. Esa esperanza es una esperanza tan fuerte y tan segura como una ancla que detiene a un barco. Un barco que no es anclado, aún el oleaje o una tormenta puede moverlo y llevarlo a la deriva hacia donde se muevan las olas. Pero un barco bien sostenido y anclado no va a ser llevado a la deriva. Lo único que tendrá es un movimiento pequeño de acuerdo al largo que tenga la cadena del ancla, pero no se va a mover más de ahí. Así es la esperanza segura, es como un ancla hacia nuestro ser, hacia la esperanza que tenemos. Es fuerte y nos llega hasta lo más profundo. Esta esperanza se basa no en lo que querramos nosotros, se basa en las promesas de Dios y no en mis deseos.
Mis hermanos, quiero decirles que hay más de 3,000 promesas de Dios en la Biblia para usted y para mí. Y en esas promesas es donde se basa la esperanza que debemos de tener usted y yo para vivir esta vida. Y no estar desesperados, porque Dios tiene una solución para cada una de nuestras situaciones. Miren, simplemente, mis hermanos, aquí traigo una recopilación de 800 promesas para el cristiano, para aquel que confía en Dios. Esas promesas son las que nos dan la esperanza a usted y a mí. Y estas nunca se dejarán de cumplir, porque no dependen de nada más que de la voluntad de Dios. Y en su momento Dios las hará vivas y eficaces en nuestras vidas. Es como aquella promesa que le hizo Dios a Abraham. ¿Se acuerdan cuando Abraham estaba con Sara y Dios le habló y le dijo que le iba a dar un hijo? Y que Sara, aun y cuando era infértil, iba a dar un hijo. Cualquier esperanza que tuviera de tener un hijo Abraham con Sara no existía. Pero Dios le había dado la esperanza, le había dado la promesa, y esto lo hacía luchar esperanza contra esperanza de Dios. ¿Cuál era más válida? ¿La esperanza que tenía Abraham en lo humano de que era imposible de que Sara pudiera concebir, o la esperanza que tenía en que Dios le iba a dar ese hijo? Y dice que Abraham incluso se rió y a sus adentros dijo: ¿cómo va a ser posible esto? Se rió hacia sus adentros y Dios se dio cuenta de ello. Ahí nos lo marca en Génesis 17, del 15 al 17. Marca esta escena y dice que Dios se dio cuenta de que Abraham se sonrió y dijo: ¿cómo va a ser posible esto? Pues sí, fue posible, y les dio un hijo. Dios tiene todo el tiempo que existe, lo tiene Dios para cumplir sus promesas en nosotros. Y no se basa en los 60, 80, 90 años que usted y yo pudiésemos vivir, porque habrá promesas y habrá esperanzas que no nos tocará ver, pero que se van a cumplir, porque Dios no puede negarse a sí mismo y Dios no miente, mis hermanos. Esto es que no podremos ver algunas de ellas, como les sucedió cuando fue libertado el pueblo de Egipto. Recordemos que fue libertado el pueblo de Israel, fue libertado de Egipto y anduvo vagando 40 años durante el desierto. Y luego, cuando ya se acercaban a la tierra prometida, mandan a unos espías a que vieran cómo era la tierra prometida. Y la encontraron y llegaron a ella. Pero, mis hermanos, muchos de los que salieron de Egipto, que estuvieron en la cautividad, tenían la esperanza de que iban a llegar a la tierra prometida y no llegaron. Pero la promesa se cumplió, porque había otras generaciones de ellos mismos que lograron ver y alcanzar esa tierra prometida que Dios les había dejado como heredad. Y habrá otras, hermanos, como aquella promesa que dice Jesús, dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Conocemos esa promesa? Posiblemente algunos no nos tocará verla, pero de que se cumple, se cumple. Dios no miente y nuestra casa serán salvos, porque así lo promete Dios. Pero, hermanos, ¿por qué los cristianos en ocasiones perdemos toda esperanza? Porque el enemigo viene a nuestra mente y le creemos más a él que a Dios. Y empieza un revoloteadero de cosas en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra alma, que nos llevan a perder toda esperanza en Dios. Y creemos que así es lo peor de todo, pero
no es así. Dios cumple lo que promete. Y aquí le voy a presentar 10 situaciones en las que regularmente estamos usted y yo y que nos llevan a caer en la desesperanza. Pero Dios también nos da la promesa para salir de ello. Número 1, cuando nos sentimos solos. Cuando aún y que hay alrededor nuestro más de 1000 gentes, cuando aún y que tengamos tantas cosas a nuestro alrededor, nos sentimos solos. Sí pasa, mis hermanos. ¿Y esto por qué? Porque no conocemos de las promesas de Dios, que dice que nuestro amado Padre Celestial jamás nos abandonará. Nos puede abandonar medio mundo, pero nuestro Padre Celestial nunca nos dejará. En Mateo 28, el 20 nos dice: y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y eso nos incluye a los apóstoles, a usted y a mí. Así que podemos tener la certeza de que no estamos solos. Aun y cuando medio mundo nos abandone, Dios está con nosotros, mis hermanos. Otra situación por la que perdemos toda esperanza es porque a veces la vida nos parece que está fuera de control. Es porque a veces queremos tener el control de todas las cosas, y lo cual no es posible, y nuestra vida empieza a quedar a la deriva. Que todo está fuera de control. No, mis hermanos, quiero decirle que el poder de Dios es mayor que cualquier problema o situación que podamos estar padeciendo o vivamos usted y yo. Nada. Y nos dice en Efesios 3:20: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Dios tiene el poder y el control de nuestras vidas si se lo dejamos, y de todo el entorno en el que vivimos usted y yo. Así que no hay nada fuera de control. Dios tiene todo bajo control, mis hermanos. Así que cuando se sienta así, no entre en la desesperanza, porque esa no es de Dios. Número 3, cuando no vemos un propósito en nuestra vida, cuando no vemos un más allá que decimos voy a llegar ahí, pero sí viene a nuestra mente preguntas como: ¿y para qué? ¿Qué sentido tiene? Hermanos, cuando andamos así es andar a la deriva y es andar fuera del control del Espíritu Santo en nosotros. Ese Espíritu que dice que nos lleva a toda verdad y que nos da un propósito para vivir. Dice Romanos 8:28: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. O sea que cuando usted y yo fuimos llamados por Cristo, porque Él fue el que nos escogió, nos dio un propósito de vida. Hubo un libro que se publicó mucho y hace algunos años, si lo recordaran, serían Una vida con propósito. Si lo recordamos, bueno, ese libro habla mucho acerca de esto, del propósito de Dios para usted y para mí. Otra situación que nos lleva a toda desesperanza, mis hermanos, es cuando estamos de luto, cuando hemos perdido un ser querido y pensamos y creemos que el mundo se acabó. Hace poquito, unos meses, estuve en el velorio del hijo de un amigo mío,
un muchacho muy joven de 27, 28 años, recién casado él, y falleció en un accidente este muchacho. Entonces fui al velorio y llegando ahí saludé a mi amigo y le di un fuerte abrazo. Y solamente le dije: no sé qué decirte. No hay palabras para una situación de ese tipo, cuando se pierde a un ser querido y máxime a un hijo. No hay palabras para eso. Pero Dios sí tiene las palabras y las promesas para quien se encuentre en una situación semejante. Dice Mateo 5:4, mis hermanos: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y solamente Dios puede sacarnos de un pozo tan profundo, y solamente Dios puede hacernos pasar un trago tan amargo como ese. Y solamente Dios tiene las palabras para traernos la consolación. Dice el Salmo 23:4: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Aunque estemos en ese día tan oscuro, Dios está con nosotros. El Salmo 34:18: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Los salva, los rescata de esa situación que pudiera mermar mucho más allá su vida. Y Apocalipsis 21:4 nos dice: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Es el consuelo que Dios nos da. Enjugará nuestro llanto, porque nos da la certeza y la esperanza de que algún día habremos de encontrarnos con nuestros seres, y de que sabemos que están ante la presencia del Señor. Esa es la gran esperanza que Dios nos da, mis hermanos. Número 6. ¿Qué nos trae desesperanza? Cuando hemos hecho algo malo, cuando hemos pecado contra Dios, y que en ese momento viene el redarguir del Espíritu Santo en nuestra alma, en nuestro corazón, y nos empieza a decir: ¿has hecho mal? Y que pensamos, y viene a nuestra mente pensamientos como: ya perdí todo, no hay salvación para mí. Y nos llega la desesperanza. Mis hermanos, quiero decirle que no, porque Dios murió y pagó por todos nuestros pecados. Lo que debemos de hacer es ponernos a cuentas inmediatamente con Dios y no dejar que el enemigo nos engañe, porque Dios ya pagó de una vez y para siempre. Así que no nos dejemos engañar, mis hermanos. Dios nos da esperanza. Número 7. Cuando hemos sido heridos profundamente. ¿Alguna vez has sido herido, mi hermano? En el alma, en su espíritu, en una amistad. Yo creo que sí nos ha tocado vivir alguna traición de algún amigo, de algún ser querido. Y nos sentimos mal. ¿Por qué? Pues yo, ¿qué le hice? Yo nunca actué ni hice nada mal contra él, contra ella. ¿Por qué? ¿Por qué me hirió de esa manera? Y empezamos a preguntarnos, y vienen inmediatamente nuevamente los pensamientos del enemigo a nuestra mente. Pero dice que no demos lugar a esos pensamientos en nuestra mente, porque Dios algún día arreglará cuentas con todos ellos. Así, mis hermanos, así de claro es Dios y protector con usted y conmigo. Dice que Dios arreglará cuentas algún día con ellos, en su momento. Dice Romanos 12:19: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejar lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré,
dice el Señor. Dice, si nos da lugar a la ira de Dios. Y lo estuve pensando, ¿cómo describir la ira de Dios? De una manera así sencilla, como luego dicen con peras y manzanas. La ira de Dios sería como que Dios esté enojado con ellos, pero 1,000,000 de veces. Quiero imaginarme así, la ira de Dios, pero sé que va más allá. Me quedo corto en la cantidad. Bueno, pues Dios les pedirá a ellos cuentas de lo que hicieron contra un hijo de Dios. Dios no permite que nadie nos toque, y si llegan a hacerlo, cuidado, porque Dios los va a llamar a cuentas. Número 8, mis hermanos. Cuando somos tentados, usted y yo. Y claro que hemos sido tentados usted y yo en muchísimas ocasiones, y el mismo Jesús fue tentado. Pero ¿dónde estuvo la clave de todo ello de Jesús? En que conocía la palabra, conocía las promesas de Dios y estaba en una comunión constante con Dios, así que el enemigo no pudo hacer nada contra él y Jesús no cayó en la tentación. Hermanos, así debemos estar usted y yo siempre expectantes y conocer de las promesas de Dios para no caer presa del enemigo y estar en una constante comunión con Él. Porque Dios ha prometido que aunque caigamos en la tentación o seamos tentados, Dios nos va a ayudar. Primera de Corintios 10:13 nos dice, no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos soportar usted y yo, sino que juntamente con la tentación dará la salida de ella. Porque a veces estas situaciones que nos toca vivir nos fortalecen también. Nos fortalecen en espíritu y en comunión con Dios, porque nos llevan, nos fuerzan a conocer las promesas de Dios. Número 9. Cuando somos usted y yo acosados por el miedo. ¿Ha tenido temor alguna vez, mi hermano? ¿Ha sentido miedo? Yo sí, muchas veces, la verdad. Y no tener miedo sería tanto como no ser humano. Pero sí, cuando somos acosados por el miedo, Dios está con nosotros. Hace algún tiempo, allá cuando estuvo la crisis de inseguridad aquí en Nuevo León, Leti y yo tuvimos que salir ya tarde por una emergencia de madrugada. Entonces, pues íbamos con el temor, la verdad, de que no nos topáramos con la gente mala que andaba en las calles a esas horas, pero tuvimos que salir forzosamente. Y antes nos subimos al carro, ya estando en el carro, oramos. ¿Y sabe qué le dijimos a Dios? Señor, haznos invisibles a los ojos del enemigo. Y nos fuimos, nos encarrilamos por la calle, y ya yendo a donde íbamos, me tocó ver gente mala que andaba en la noche, y yo no le dije nada en ese momento a Leti, y pasamos. ¿Y saben qué? No nos vieron. No nos vieron no porque hayamos sido invisibles físicamente, sino porque Dios así lo hizo, cegó la vista de ellos, nos hizo invisibles ante el enemigo. Así que no haya temor en nuestras vidas, hermanos. El temor no es de Dios, El temor no es de Dios, eso es definitivo. Y primera de Juan 4:4 nos dice, porque mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. El que infunde el temor es el enemigo, pero mayor que el enemigo y que el mismo temor es nuestro Dios. Amén. Y número 10. ¿Cuándo llega la desesperanza también?
cuando usted y yo parece que hemos sido derrotados, cuando hemos emprendido muchas cosas y no han salido como nosotros queremos o como hemos deseado, cuando hemos vivido de una manera que nos ha traído consecuencias y nos sentimos derrotados, cuando alrededor se viene todo un viento oscuro sobre nosotros y pensamos que ya lo perdimos todo, viene la desesperanza. Pero recordemos que en Cristo Jesús somos más que vencedores, porque Dios tiene promesas para ello. Dice Romanos 8:37, antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, que es Cristo Jesús. No por nuestras fuerzas, no por lo mucho que yo sepa, no por lo mucho que yo conozca, sino por medio de aquel que nos amó a usted y a mí, que es Cristo Jesús. Cristo Jesús en su vida, en mi vida, viviendo las promesas que nos sacan de cualquier situación desesperante que podamos vivir. Así que, hermano, yo no sé si usted se identifica con alguna de estas situaciones. Yo no sé si está viviendo alguna situación semejante a estas que nombré o alguna otra diferente. Pero yo lo invito a que conozca de las promesas de Dios, a que se dé cuenta que siempre hay desesperanzas. También lo invito, si usted lo desea, a que pase aquí al reclinatorio y le presente a Dios esa situación. Dios ya la conoce, pero Dios se place en que le presentemos esa situación, de que confiemos en Él, de que le digamos lo que estamos padeciendo. Vamos a estar un momento aquí, hermanos, y lo invito, si gusta pasar al reclinatorio, yo voy a orar mientras los muchachos tocan un canto. Invito a nuestro pastor Eduardo, si gusta pasar a ayudarnos a orar por los hermanos, a nuestro hermano Sergio Callejas también, a orar por nuestros hermanos, para que Dios se manifieste en el corazón y en la vida de cada uno de nosotros, para que toda desesperanza sea echada fuera de nuestra vida y saber que hay una esperanza sobre todas las cosas que se llama Cristo Jesús, que es quien vino a darnos vida, vida en abundancia a usted y a mí, y que cada una de las promesas que Dios tiene son para usted y para mí, y Dios las cumplirá en su momento. Dígale, hermano, dígale al Señor ahí de rodillas, dígale cuánto está padeciendo su corazón, su mente, su alma, porque pensaba que no había esperanza, pero sí la hay en Cristo Jesús. Porque dice la palabra que aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú, Señor, siempre estarás conmigo y sé que estás conmigo. Así que esa promesa tuya me da la esperanza, me da la certeza de que no estoy solo. Y aunque vea mi ser que se siente desfallecer, derrotado, sé que soy más que vencedor en Cristo Jesús. Y aunque el entorno que me rodea sea oscuro, Señor, tu luz siempre alumbrará mi vida. Señor,
Llega al corazón de mis hermanos y a mi propio corazón, Señor. Manifiéstate como lo haces siempre, Señor, en esta mañana con tu Espíritu Santo aquí entre nosotros. Gracias, Señor. Gracias porque hay esperanza. Porque no todo está perdido. Porque estás tú siempre tendiéndonos la mano, Señor. Porque nada ni nadie nos sabrá separar del amor de Dios. Ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, ni la oscuridad, ni la luz, nada. Nada nos sabrá separar del amor de Dios, que es nuestra esperanza viva en Cristo Jesús. Señor, sé con todos nosotros, Padre. Sé, Señor, con nosotros. Y llévanos a vivir esa vida abundante de promesas y llenas de esperanza para nosotros, para nuestras futuras generaciones también, Señor. Que aunque no las lleguemos a ver, pero sabemos que se van a cumplir en su momento en nuestros seres amados, Señor. Sé tú, Señor, haciendo vivas tus promesas en nosotros, Padre Santo. Manifiéstate, Señor, hoy y siempre, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Porque, gracias, Señor, porque aparte de la esperanza que nos das el descanso a nuestra alma, a nuestro ser. Descansamos en ti, Señor, porque sabemos que tú conoces la situación que vivimos y traerás la respuesta en su momento de acuerdo a tu voluntad, Señor. Gracias, Señor Jesús. Gracias. Gracias. Que se trata de ti. Dice el Salmo 40 en sus versículos del 1 al 4. Puse mi esperanza en el Señor. Puse mi esperanza en el Señor. Y Él se inclinó para escuchar mis gritos. Me salvó de la fosa mortal. Me libró de hundirme en el pantano. Afirmó mis pies sobre una roca. Dio firmeza a mis pisadas. Hizo brotar de mis labios un nuevo canto, un canto de alabanza a nuestro Dios. Muchos al ver esto se sintieron conmovidos y pusieron su confianza en el Señor. Feliz el hombre que confía en el Señor.